Vamos a pasar ahora a hablar de lo que es el metabolismo celular. Cuando nosotros nos referimos a metabolismo, nosotros estamos refiriéndonos a todo el conjunto de reacciones químicas, todas las reacciones químicas que se van a producir en una célula, en un tejido o en un organismo. Acuérdense que las células pues es el elemento, la unidad estructural funcional de un ser vivo, de un organismo, que va a tener por objetivo obtener y utilizar, ¿qué cosa? Obtener y utilizar energía, ¿no? Y esa utilización de energía que va a permitir también que se obtengan o se formen, se sinteticen compuestos para un adecuado desarrollo. Entonces, cuando hablamos de metabolismo, hacemos referencia a todos los procesos bioquímicos, reacciones que un organismo va a desarrollar para obtener energía y a su vez compuestos que permitan un adecuado desarrollo. El metabolismo nosotros podemos dividirlo en dos grandes grupos. Vean ustedes que el metabolismo va a tener dos caras de la moneda, el catabolismo y el anabolismo. ¿Cuál es la diferencia entre catabolismo y el anabolismo? El catabolismo lo que va a hacer es permitir transformar moléculas grandes, estas macromoléculas que yo les había mencionado en la complejidad, como triglicéridos, como glucógeno, en moléculas más pequeñas y obtener energía. Es decir, el catabolismo lo que hace es producir lisis, ¿no?, ruptura o destrucción, como ustedes ven acá, de moléculas muy grandes a moléculas muy pequeñitas, y en ese proceso de transformar moléculas muy grandes a moléculas muy pequeñitas va a poder obtener energía el organismo. Por otro lado, el proceso de anabolismo significa transformar moléculas pequeñas en moléculas mucho más grandes, es decir, el anabolismo va a estar en relación con construcción o génesis de moléculas. Pero este proceso de transformación de moléculas pequeñas a moléculas grandes va a requerir o va a utilizar energía, va a consumir energía. Entonces vean ustedes cómo la formación o degradación de compuestos va a estar en relación con la energía. Por eso es que cuando yo les daba el concepto de metabolismo decía, no son todas las reacciones químicas que nos van a pedir obtener o utilizar energía. ¿Dónde obtenemos energía? Obtenemos energía a través del catabolismo, es decir, de la destrucción, de la degradación de moléculas grandes, donde yo voy a tener moléculas pequeñas y energía. En cambio, donde yo voy a utilizar energía, en el anabolismo, porque el anabolismo consiste en transformar moléculas pequeñitas en moléculas más grandes de depósito, y ese proceso requiere el gasto de energía. Entonces, finalmente la energía termina siendo muy importante en el metabolismo. Es lo que le va a dar el aporte necesario para poder desarrollar sus distintas funciones. Y esa energía, ¿de dónde la vamos a obtener nosotros? Nosotros vamos a obtener la energía a través de los alimentos, ¿no? Los alimentos, ¿no?, van a contener las moléculas necesarias, carbohidratos, lípidos, proteínas, etcétera, a través de las cuales yo voy a poder digerir en mi organismo, voy a poder metabolizar, o sea, es decir, una serie de reacciones químicas para que a través por medio de esas reacciones obtenga de esas moléculas que hay en los alimentos, pueda obtener yo energía, ¿no? Ahora, esta energía química, porque es una energía química que está contenida en los alimentos, en los nutrientes, va a estar contenida básicamente en los enlaces que tienen estas macromoléculas. Por eso es que al romper yo las moléculas grandes, al romper esos enlaces, yo voy liberando energía que yo voy a utilizar para poder cumplir o desempeñar mis distintas funciones. Ya esa energía es la que yo conozco como energía, con el nombre de energía metabólica, ¿no? La energía que yo obtengo de estos alimentos
que están contenidos en los enlaces. Al momento de romperlos, finalmente voy a obtener esa energía para poder utilizarla en mi desempeño a lo largo de las distintas funciones que yo tengo que realizar. Entonces esa energía se transforma en energía metabólica, ¿no? Y dentro de las formas en que nosotros obtenemos energía, probablemente el principal compuesto energético, este intermediario que vamos a tener nosotros para poder obtener energía, es el famoso ATP. ¿Qué cosa es el ATP? El ATP es una molécula de alta energía. ¿Cómo está formado el ATP? Está formado, miren ustedes, por una molécula de adenina unida a una ribosa y unida a una molécula trifosfato, es decir, contiene 3 fosfatos, ¿no? Vean ustedes, está formada por 3 partes: adenina, ribosa y fosfato. De hecho, el ATP lleva el nombre de adenosina trifosfato. ¿Por qué es adenosina? Porque la adenina se une a la ribosa para formar una adenosina y estos están unidos a 3 fosfatos. Por eso se denomina a este ATP la famosa adenosina trifosfato. Adenosina trifosfato o el famoso ATP. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es la importancia de este ATP? Estos enlaces que ustedes ven entre los fosfatos son enlaces que al momento de romperse liberan energía. Entonces, son enlaces que nosotros llamamos enlaces de alta energía porque al romperse liberan energía que nosotros podemos utilizar para las distintas funciones que necesitamos realizar. Vean ustedes que cuando este ATP yo hago una ruptura de un enlace, rompo un enlace entre los fosfatos, se libera un fosfato, pero se libera también energía, lo que yo requiero para poder hacer mis distintas funciones, lo que la célula requiere para poder hacer sus distintas funciones. Al perder una molécula de fosfato, este ATP se transforma en un ADP. ¿Qué cosa es el ADP? Es la adenosina difosfato. Y esta adenosina difosfato se puede convertir por la adición nuevamente de otro fosfato y gastando energía en una molécula nuevamente de ATP. De tal manera que, como dice la famosa ley, la energía no se destruye, sino que se va a conservar la energía. En este caso vemos nosotros que pierde el fosfato, se libera la energía, pero vean luego que para poder restituir la molécula de ATP se vuelve a unir otro fosfato gastando otra vez energía. Entonces vean ustedes que tenemos un ciclo en donde el ATP se consume y se vuelve a formar, se consume y se vuelve a formar, y esto yo hago para ir obteniendo energía en las distintas reacciones que realiza la célula, en las cuales va a necesitar de esta energía para poder desarrollarse. Entonces, dentro de lo que es el metabolismo celular, nosotros habíamos dicho que el metabolismo es el conjunto de esas reacciones químicas, y estas reacciones químicas pues se agrupan. No es tan sencillo como decir que una molécula grande la vamos a degradar y va a terminar en una molécula pequeña y vamos a obtener energía, que es el famoso catabolismo, o al revés, el anabolismo, donde la molécula pequeña se va a transformar en una molécula grande utilizando energía. No es así de sencillo, sino que hay una serie de pasos intermedios para poder llegar de un lugar a otro. Y a eso se conoce como una vía metabólica, que ustedes también van a encontrar con el nombre de ruta o secuencia metabólica. Cualquiera de los 3 nombres: vía, ruta o secuencia metabólica. ¿Qué cosa es una vía metabólica? Es el conjunto ordenado, es un conjunto ordenado de reacciones químicas donde el producto final de una reacción, es sustrato, o sea, es utilizado de manera inicial de una siguiente reacción.
Para que lo entiendan de forma más sencilla, yo tengo, por ejemplo, un compuesto de tipo A que va a sufrir una reacción química, ¿no?, y se va a transformar en un compuesto B. Esa es una reacción química, ¿no es cierto? Pero una vía metabólica, este compuesto B, que era el producto de esta reacción química, va a ser el sustrato para la siguiente reacción, que consiste en transformar en B en C. Eso es lo que les quería decir, ¿no? Conjunto ordenado de reacciones donde el producto final de una reacción, en este caso el B es el producto final de una reacción que ha permitido transformar A en B. Y este B, si bien es el producto final de esta pequeña reacción, termina siendo luego el sustrato inicial de una siguiente reacción. Y así de forma ordenada pueden haber varias reacciones donde el producto final de una reacción termina siendo el sustrato para la siguiente reacción. Y así sucesivamente, ¿no? Ahora, ¿cómo se regula una vía metabólica? ¿O dónde está la regulación de la vía metabólica? Las regulaciones están precisamente en estos puntos donde se produce la conversión de una molécula en otra, y esa conversión de una molécula en otra se da gracias a las famosas enzimas. Vamos a ver luego en la siguiente clase que hablemos de proteínas, vamos a hablar de las famosas enzimas, donde estas enzimas van a permitir que se produzcan cada una de estas reacciones, que se catalicen cada una de estas reacciones, y la regulación en la expresión de una u otra enzima va a permitir también que se regule una vía metabólica. Si no, una enzima no permite la conversión de un compuesto en otro, entonces no se va a poder desarrollar la vía de forma adecuada, ¿no? Digamos que, por ejemplo, faltase una enzima aquí que convierte C en D, o no se expresara esta enzima, se regulara que no se exprese esta enzima, entonces no vamos a poder completar, no vamos a poder obtener B, y entonces la vía metabólica se va a regular de esa manera, ¿no?, mediante la expresión de estas famosas enzimas que van a permitir la conversión de estos productos. Las vías metabólicas las podemos clasificar como vía metabólica lineal. Si ustedes ven, es una consecución de reacciones químicas donde vemos que el producto inicial de la vía es totalmente distinto al producto final de la vía. La vía metabólica ramificada, donde si bien hay una secuencia ordenada una tras de otra, ciertos compuestos intermediarios en la vía metabólica pueden también seguir otras transformaciones y así formar dos vertientes, dos ramas dentro de una vía metabólica, ¿no? Y finalmente la vía metabólica cíclica, donde vemos que un primer producto, ¿no?, va a iniciar, un primer compuesto, va a iniciar esta vía que va a terminar al final con un producto que se va a unir al producto inicial para poder iniciar la vía metabólica. O sea, es una consecución en este caso la vía metabólica. No es que tiene un inicio y un fin como en las vías lineales o ramificadas, sino que siempre el compuesto inicial va a terminar uniéndose al compuesto final para poder formar todo un ciclo, ¿no? Hay una vía muy importante como es, por ejemplo, el ciclo de Krebs, donde tenemos esta vía metabólica cíclica, ¿no? Es un continuo, es totalmente continua la vía, no tiene un inicio ni un fin definido, donde los productos van interactuando entre ellos. Y finalmente tenemos en la parte de metabolismo celular el concepto de balance energético, ¿no? En este caso, yo les había dicho que nosotros obtenemos la energía a través de los alimentos, entonces debe haber un balance en cuanto a la ingesta de alimentos con el gasto que nosotros tenemos en nuestras actividades en la vida diaria, ¿no? Lo ideal sería que la ingesta de los alimentos sea similar al gasto energético que yo voy a tener, es decir, la energía contenida en los alimentos sea similar a lo que yo estoy gastando, que no haya energía de más ni energía de menos, ¿no? Cuando se produce este equilibrio entre la ingesta y el gasto, entonces yo voy a tener una armonía en ese caso, en el metabolismo, y eso se va a reflejar porque mi peso se va a mantener dentro de un valor normal. Cuando la ingesta supera al gasto, es decir, yo consumo más alimentos y tengo un mayor aporte de energía del que yo necesito
del que yo voy a gastar, entonces se produce una situación que hay un superávit calórico, es decir, hay un exceso de energía, un exceso de calorías y entonces la persona se incrementa de peso. Aquí el peso se mantenía igual. Y en el caso, por el contrario, cuando la ingesta es menor al gasto, es decir, yo gasto más energía de la que estoy proporcionando a través de los alimentos, se habla de un déficit calórico y en este caso se manifiesta por la pérdida de peso. Entonces, vean finalmente que en el metabolismo celular debe haber o en el metabolismo en general, debe haber un equilibrio entre lo que nosotros ingerimos como alimentos para poder obtener energía, entre lo que vamos a gastar, porque si no pueden empezar a ver luego alteraciones en cuanto al metabolismo propio de la célula y del organismo.